Hoy vamos a hablar sobre lo que es la voz activa y la voz pasiva. Esta clase tiende a dar un poquito de dolor de cabeza porque es un poco confusa, sin embargo se resume muy sencillo. La voz activa la usamos para redactar cualquier tipo de oración ya que su estructura es muy básica. Mientras que la voz pasiva la usamos mayormente para citar en nuestra redacción que la acción fue realizada por una persona en específico. En años pasados hemos visto que la oración tiene diferentes partes, diferentes complementos. Entre esos complementos está el objeto. El objeto, un complemento de tipo objeto, es aquel cuando el verbo señala una acción que es realizada en base a dicho complemento. Es decir, que el objeto es la persona, lugar o cosa que recibe la acción ejecutada por el verbo. Muy bien. Para que lo tenga muy visual y sea muy sencillo de asimilarlo, decimos que en la voz activa A siendo el sujeto, hace B siendo el objeto. Mientras que en la voz pasiva estos dos se van a invertir. El objeto pasa a ser el sujeto, mientras que el sujeto pasa a ser un complemento pasivo que puede o no puede estar reflejado en la oración. Muy bien, acá lo vemos. B siendo el objeto, es hecho por A. Muy bien. Pasando entonces a cómo se estructura una oración en la voz activa, tenemos que va con el sujeto, que es quien hace la acción, el verbo, que es la acción que se realiza, y el objeto, que es quien recibe la acción del verbo. Profesora, pero esta oración solamente puede estar en un tiempo simple. No, puedes realizarla en cualquier tiempo, sabiendo que, bueno, hay otras estructuras que es las que hemos estudiado anteriormente en los tiempos verbales. Un ejemplo de esto está acá: Scientists classify glass as a solid. Los científicos clasifican el vidrio como un sólido. Mientras que en la voz pasiva, el objeto, es decir, este complemento que está acá, pasa al principio, pasa a ser el sujeto. Muy bien. Es confuso, pero sí se asimila. El objeto que recibe la acción seguido por el verbo to be en el tiempo en el que estoy diciendo la oración. Si la oración está en presente, pues este verbo to be va a ir en presente. Profesora, ¿cuál es el verbo to be en presente? Am, are, is, amaréis. En el pasado es was o were. Por ahí me preguntaron que cuál era el pasado simple del verbo to be. El pasado simple, dependiendo del sujeto, es was o were. Y en el futuro, will be. Y si necesito un participio pasado, es been. Toda esta información ustedes la ubican en su lista de verbos. Sabiendo entonces esto, yo agrego mi verbo to be en el mismo tiempo que la frase que estoy diciendo en la voz activa, más acompañada del verbo en el participio pasado. Volvemos a nuestra listica de verbos, seguida por la partícula by, que esto es una constante, esta nunca va a cambiar, y finalizando con el sujeto, es decir, este a, quien realiza la acción. Un ejemplo: glass is classified as a solid by scientists. Acá hay algo muy importante que tenemos que resaltar. En las diapositivas van a conseguir que las oraciones que les dejo como ejemplo no llevan este acompañante acá. ¿Por qué no lo llevan? Porque el agregar el quien realiza, es decir, agregar el a, no siempre es necesario. Él aparece cuando yo quiero fomentar o resaltar que una actividad está siendo realizada por X persona. En las diapositivas les dejé algunos ejemplos y una actividad muy sencilla. Nos vemos en la próxima entrega. Bye bye.